Ahí tiene un titular que capaz que algún desprevenido estaba mirando el programa desde la casa y dice, ¿cómo van a meter drogas adentro de las cárceles? Esto muy por arriba, ¿no? ¿De qué viene esto? Subía ya mira con una cara como diciendo, estamos todos locos. No. ¿Estás a favor? No precisamente, pero con un matiz, sí. Bien, vamos a arrancar por cómo es la propuesta, bien. ¿Y por qué? Hay que investigar más, pero nosotros tenemos una investigación que fue publicada en el año 2019, que se hizo desde el Observatorio Uruguayo de Drogas en conjunto con la Universidad de la República. 7 de cada 10 presos dicen que que hay un comercio de drogas adentro de la cárcel. 1 de cada 3 confiesa haber usado marihuana en el último mes. Y uno de cada 3. 1 de cada 3. Bien. Y 1 de cada 2 dicen que es muy fácil acceder a marihuana y a pasta base. Esas son algunas de las conclusiones del estudio. Ergo, no vamos a meter droga dentro de la cárcel. Ya está. La droga ya está dentro de la cárcel. La cuestión es que el ingreso ilícito de droga a la cárcel genera además una pirámide de poder paralela, con tranzas, con presiones, con tensiones, con ajustes de cuentas, con violencia. En la cual... A ver quién se queda lo mismo que pasa fuera de la cárcel. ¿no? Sí, pero mucho peor. Sí, está bien, pero está mucho bien. peor, ¿no? Porque ahí además los usuarios terminan siendo carne de cañón de los capitos del narco. Entonces, ese es el dato que nosotros tenemos ya. La otra cosa es que la entrada ilegal de droga a la cárcel propicia 2 cosas. Por un lado, la corrupción eventual de funcionarios desleales, infieles. Insisto, la droga está. La otra cosa es la penalización de las personas que asumen la penalización que corresponde de acuerdo a la normativa vigente, que asumen el riesgo de introducir la droga a la cárcel. Claro. Estas 2 cosas, por lo menos en el caso del cannabis, desaparecerían en la misma medida en que permitiéramos esto. Pero ¿cómo se maneja el asunto del ingreso del cannabis? ¿El cannabis quién lo paga? En la cárcel no hay dinero, así que los presos ¿cómo compran? ¿La familia paga por los presos? ¿Cómo es el asunto? Porque me imagino que el cannabis que va a ingresar es el que se produce en el Uruguay y que directamente es mucho más caro que el prensado paraguayo, que es el que entra normalmente y el que de alguna forma entra o a través de algún familiar o a través de... ¿Cómo esa droga que tú propones que ingrese a la cárcel, quién la paga? La primera cosa que quiero decir es cómo se paga ahora. O sea, el hecho de que la droga circule actualmente implica que los presos tienen que conseguir los recursos, financieros o de otro tipo. Yo me acuerdo en una visita a la cárcel de Canelones que vi una especie de tiendas para las visitas conyugales y pregunté, ahí se encuentran con las esposas de otro, porque son la manera de pagarse las deudas de drogas. Esas cosas pasan hoy en Uruguay. Entonces, me parece que son de las cosas que tenemos que intentar ¿Vos decís resolver. que, perdóname, para que quede, yo me endeudé con el vendedor y para pagar la deuda mi esposa iría con el capanga de... Sí, seguramente es una de las maneras de pagar. Probablemente hay más, Pero ¿quién va a pagar entonces esa bueno, son de las cosas que tenemos que estudiar. A mí me parece que si nosotros queremos vulnerar esa pirámide de poder paralelo, lo que no podemos es propiciar un nuevo comercio en donde la gente tenga que conseguir. ¿Sabe cuál es la Ahora, primera ¿y por qué pregunta? tenemos que entrar con droga a la cárcel? Lo que tenemos que hacer no sería erradicarla, la droga de la cárcel. Hasta ahora van decomisados 31 kilos agarrados en la entrada de la cárcel. ¿Por qué no apretamos más las clavijas para que la droga no entre y en vez de mandarles droga para que todos estén contentos? Sí, esa es una discusión, pero llevamos un siglo de prohibición, ¿no? Y de prohibición de entrar a la cárcel de droga probablemente no sé cuánto. Y en la cárcel probablemente el porcentaje de gramos de droga por usuario sea bastante más alto que afuera, ¿no? Entonces a mí me parece que a lo mejor ese sistema no funciona. Y además hay una contradicción en tanto, a ver, pero pasa, digamos, no solamente con la marihuana y el resto de las drogas, sino también qué pasa con el alcohol. El recluso lo que está es privado de libertad. El resto, digamos, de sus derechos, ¿no? Y bueno, y la imposibilidad de votar. Pero el resto... No sé, me parece, digamos, que por lo menos sería interesante ver... es un derecho. Me parece, digamos, que por lo menos sería interesante, dado que en Uruguay específicamente el consumo de marihuana, de cannabis recreativo, es legal. El consumo. La idea que tenés tu radio del ingreso a la marihuana, ¿en función de qué? ¿Para mejorar qué? Ahí va. ¿Para evitar qué? Ahí va.
Correcto. Esa es la historia también. La primera cosa que tengo que confesar que yo tampoco nunca fumé marihuana. Parece que es vergonzoso eso en esta época, ¿no? Bueno, acá parece que nadie fumó marihuana, pero vamos arriba. O sea, ¿qué onda? ¿Son todos santitos? O sea, son todos santitos, ¿eh? Santitos nada. No, Santitos nada. Son todos bonachones, nadie hizo nada. Puedo tener, yo tengo... Para, por supuesto que no, yo no estoy diciendo, pero a ver, es un consumo legalizado en este país. O sea, ¿qué marcas y cigarrillos querés que te diga que sigue no teniendo fume? como el estigma, digamos, del problema de Hay una vinculado con cuestión el consumo. generacional. Hay una cuestión generacional. Hay una cuestión, sí, sin lugar a dudas, pero bueno. Pero no, porque prueben yo que se puedo van a tener otras relajar. de verdad, hay una Prueben y se cuestión relajan generacional. solos. Hay gente que toma un montón de alcohol, no tiene problema en que gente esté tomando al Y hay lado. gente que tiene Colombia y no hay Colombia. Y si aparece un porro, Pero no es así. primero, El alcohol y la el marihuana alcohol- son sustancias que hay que Primero, el saber que alcohol es tienen... una droga socialmente Igual no creo que aceptada. sea. Y bueno, ese no es el tema. quiere Y el decir con cannabis eso también, que no sea mala. Sergio. Claro. Pero él le dijo a ella, no fumé marihuana, pero tomé de todos los colores y todos los alcoholes Sí. y fumó de todos los cigarros. Son bien. otras adicciones. Yo tengo Claro. un montón de adicciones. Por eso me transformé en un obeso en un momento dado. Y tomo alcohol y fumé durante años. Voy a eso. Pero nunca fumé marihuana. Y no por prurito. No fumé marihuana porque no tenía ganas. Bien, ¿qué quería decir con Radio Lo Colombia? primero es que las condiciones de las cárceles, tenemos que pensar de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del infierno de Dante, ¿no? Sí. Alcanza con leer el artículo de Gabriel Pereira esta semana en Búsqueda para tener una muestra nomás. Perdón, lo del preso ese, el otro día estuve... Es impresionante, es terrible. Una cosa que hablamos, porque me encontré con Gabriel Pereira, le mando un abrazo otro día en la calle. Había, creo que 5 o 6 tipos en la celda. Y la crueldad de los tipos, no había uno que dijera, muchachos, esto es horrible. Perdón, me hizo paréntesis porque Entras me en quedó una pensando. lógica de la Mató humertad, las ¿no? fotos, ¿eh? De la humertad, además, hay códigos mafiosos. Claro, silencio, silencio. La otra cosa, esa es la realidad de las cárceles. Entonces, a ver, primero, capaz que la posibilidad de una evasión virtual a través del uso de una sustancia, a mí no me parece una cosa delirante en ese contexto, ¿no? A mí no me parece una cosa... Bajar los niveles de tensión. Yo he hablado con personal que ha trabajado en las cárceles y que me dicen, cuando entraba droga, bajaban las posibilidades de que hubiera motines, bajaba la tensión, había como más, ¿no? Entonces esas cosas hay que tenerlas presentes. Tráfico, hay hasta de psicofármacos. La primera vez que yo fui al CONCAR, me dijeron, robaron 300 comprimidos de una benzodiazepina, que no voy a decir la marca. Le dije, qué tremendo. No, qué tremendo, no es nada. Imagínate la cantidad de presos que hay. Cuando roban 300 estamos contentos. Entonces, esa es la realidad de las cárceles hoy. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de un... De Disneylandia. No, claro, es un... ¿Qué quería decir, Radio? Tenemos un doble discurso perdón. permanente. En el Parlamento, el otro día, porque no hubo tiempo, no se trató un proyecto de ley para tratar las adicciones cuando la persona se encuentra lúcida, que dé su consentimiento para luego, cuando está en un pico, ser tratada. Entonces, por un lado estamos estudiando... Lo que se está planteando por parte del director de la Junta Nacional de Drogas es una cuestión distinta para poder estudiar y trabajar. Radio, hace tiempo que querés, te quedaron como 2 o 3 temas ahí para tocar, Uno me con parece. droga y otro con cárcel. Dale. Mujica no impulsó la legalización de nada. Mujica interrumpió un proceso que se venía dando en el Parlamento entre todos los partidos, en el que veníamos aumentando una base de sustentación social y política para tener un proceso que podía haber sido mucho más amplio de lo que fue. Llegó un proyecto del Ejecutivo penoso de un artículo único que asociaba el uso de marihuana con el crimen del pizzero de una pizzería, de la Pasiva, ¿eh? Y una cosa horrible fue lo que se hizo. Disculpa, Daniel, está muy bueno lo que estás diciendo. Por Yo simplemente hago el registro político. Uruguay no era legal Eso fue un el operativo de consumo marketing. y pasó a ser legal. Eso fue un operativo de marketing. Eso no fue el Ejecutivo. Pero hoy Por vas a suerte, te la registrás, bancada... vas a una farmacia y es legal. Antes no era legal. Por suerte, la bancada oficialista Pero de aquel ojo entonces... que entiendo lo que tú decís. Sí, pero por suerte, había la varios bancada proyectos oficialista de de aquel actores, entonces... Bueno, perdón, el hizo- propio Luis Lacalle Pou, cuando Sí. era legislador, El primer proyecto. fue el primero en impulsar un proyecto vinculado con la legalización del consumo de cannabis, con específicamente el autocultivo. Es que no es de la era lo que calle ni quería, de o sea, Mujica, es del bueno, enano de la vela y mi semilla, es una cuestión cultural que viene de mucho antes. Por suerte, la no, está bien, incorporación de pero la digo, marihuana. a ver, si vamos a hablar de banderas, Claro, digamos, eso políticas sería- vinculadas con eso políticas sí. vinculadas a drogas, bueno, digamos todo también, ¿no? El primer proyecto surge a nivel legislativo, Pero tú surge decías que Pará, el va, proyecto- déjate hablar a ¿el Radio, que- proyecto que- de la bancada del Que nacionalista. por suerte la bancada del Frente Amplio del periodo pasado hizo de aquel proyecto penoso
hizo del Ejecutivo una cosa un poco más seria y terminó siendo un intento serio de encaminar las cosas. Porque la verdad que lo que vino del Ejecutivo fue una cosa penosa. O sea, tu crítica era por el proyecto, pero lo que quedó es este tema de no fue Mujica. Con registro. Eso fue un operativo de marketing. Yo hablé del Bueno, gobierno. como todo el Eso resto fue de un las operativo de políticas marketing. en materia de derechos Y respecto a cárceles. humanos que se impulsaron durante el gobierno de José Mujica a instancias de la organización civil, de la sociedad civil, de un montón de organizaciones, pero parece que son todas adjudicaciones al propio José Mujica, que bueno, que después nos dio un buen marketing a nivel internacional. Y la Constitución dice que las cárceles nunca deberían servir para martirizar. Dice expresamente, ergo, violamos la Constitución todos los días, porque si algo martiriza en este país, no ahora, ¿no? Claro, La venimos hace rato. Si algo martiriza en este país, yo soy contrario a la pena de muerte. El día que yo fui la primera vez al CONCAR dije, para mí pena de muerte. Para mí pena de muerte. Si a vos te toca. Si a mí me toca pena de muerte. Que preferiría que... para mí sí. Antes que estar ahí. Y la otra cosa es, no rehabilitan a nadie. Asumamos eso. Lo que haga el preso cuando salga, si sale porque muere un preso por semana, 3 de ellos por muerte violenta, la mitad por suicidio, lo que haga el preso cuando salga seguramente va a tener que ver... ¿Preso por semana? Y no si han pago, digamos, rehabilitación para que jueguen a la rueda a rueda. Así no se rehabilita a nadie. Esa es la verdad. A lo largo de los últimos años, la verdad ha sido un absoluto bluff el concepto de rehabilitación. En las cárceles ha estado en manos de mamarrachos. De mamarrachos, no cabe otra denominación. Gastando así, tirando plata al vacío. Pero bueno, está. Esa es la lógica. Ahora, ojo, Pati, esperá, porque la plata, digamos, que tiraron pero hay gente que va a las cárceles administración a ayudar, pasada, la está tirando esta también, Y cuando tiene que tomar decisiones vinculadas con la rehabilitación, no ha hecho absolutamente nada. Esta gestión, ahora la de Luis Alberto Heber, no ha hecho absolutamente nada. Así que hay que dejar, digamos, de cacarear con respecto a lo pasado, que fue un absoluto mamarracho, y veamos a ver, porque ya es tiempo que se pongan media pila con respecto a la concepción de la rehabilitación en el sistema carcelario. Buena parte de sus días a estar allí con los presos. Hay decenas de personas y muchas organizaciones, y eso me parece que tiene un valor enorme. Voluntariado, llámalo como quieras. Bueno, perdón. Y al que se le paga, juega la rueda a rueda. Pará, no es lo mismo voluntarismo que voluntariado. Bueno, voluntariado. Bueno, yo defiendo el voluntariado, claro que sí, me parece admirable. Yo una política de rehabilitación basada en el voluntariado, la verdad que no. Patricia, lo que pasa es que tampoco me gusta la política que se paga en materia de rehabilitación y juegan a la rueda a rueda. Y nadie los controla. El Estado, digamos, es... Pero déjame hablar. ¿Estado ausente? Una cosa Ahí no el Estado quita la ausente. otra. El Estado ausente al momento de controlar a quién se le pagó la rehabilitación. Eso es Estado ausente. El Estado ausente a la hora de hacer la rehabilitación, lo que llevó a que hubiera gente que voluntariamente se esforzara por hacerlo. No, voluntariamente no, cobrando bastante dinero. Patricia, que son cobrando bastante dinero. 2 mangos, sí, donde la cobrando UTAD bastante dinero, que tienen en la cuenta bancaria 3.5 millones de pesos que no sabemos qué hicieron. Y haciéndola nada. Pero el Estado no estaba, no porque estuviera en sus organizaciones. El Estado estuvo para poner los pesos, para controlarlo, no estuvo nunca. Patricia, 3 pesos. Sí, 3 pesos, sí. Quiero dar a vos esa plata a ver qué arreglás en la cárcel. Bueno, ¿sabes qué? Esos 3 pesos son los que Radio utiliza para bancar todo un año un centro de rehabilitación. ¿O no, Radio? ¿Cuánto gasta usted en un centro de rehabilitación? No, me refiero a que la gente que tiene la actitud de colaborar y estar con los presos y acompañarlos me parece notable, y más allá de que el Estado mejore, que ojalá mejore toda esta política, va a seguir habiendo. Más allá de la crítica que se puede hacer, como ha hecho Patricia, a ciertas organizaciones por determinadas cuestiones. Y una cosa es obviamente un voluntariado o una organización o ONG que tiene una retribución, y otra cosa es gente que no cobra y es voluntaria igual. Claro. Que no sé, capaz fue tu caso, Lalo. Vos dijiste que fuiste a la cárcel. Digo, yo la verdad que no reitero. Estuvo preso, Lalo. Para arrancar estuvo preso, Lalo, acá. ¿Estuviste preso? Bueno, pero estuviste preso por razones políticas. Estamos hablando del tiempo preso político, ¿no? Bueno, no, está bien, pero estuve ahí. Está bien, está bien, y no es menor que traiga esa colación ese tema, porque cuando hablamos de cárceles, obvio, a ver, vamos a hablar de otro tipo de preso. Vamos a hacer la historia completa y las cosas que uno evoca cuando hablan de cárcel. Yo decía que... ¿Dónde estuviste vos? ¿En Libertad o en...? No, estuve acá en Inteligencia y en San José, sí. Yo decía que no rehabilitan a nadie. Cuando decimos que es la universidad del delito, una escuela del delito, es que los presos cuando salen con mayor experticia delictiva y reclutados en una organización criminal. Tenemos que pensar bien si esta política de más mano dura, más penalización, no es parte del problema. Hay una discusión que tuvimos el otro día que amagamos a tener de casualidad en algún momento, que era el de... En algún momento creo que fue Vázquez o Mujica, creo que fue Tabaré, que dijo, hay que legalizar todo, porque en realidad lo que está haciendo más daño es todo lo que está alrededor de las organizaciones criminales y demás.
que el tema del mercado negro le facilita un crecimiento de armas. ¿Con el tema de la droga? A ver, las drogas, los ¿Qué piensa usted? Porque en realidad ahora hay países que están controlados por los narcotraficantes. Los seres humanos convivimos con las drogas 6 milenios y convivimos con las drogas. Solamente tenemos 6 milenios. Hay registros de uso de drogas en África 4.000 años antes de Cristo. En el último siglo, la humanidad hizo un experimento que se llamó prohibicionismo. Nunca tuvimos la catarata de problemas, de dolor, de sangre, de muerte, de enfermedad como tuvimos en el último siglo coincidiendo con el prohibicionismo. El prohibicionismo fue un experimento que hizo la humanidad que tiene los peores resultados de la historia. Que no ha caminado. El cannabis es un buen camino para pelear contra el prohibicionismo, pero después hay que seguir, ¿no? Por favor. O sea que usted no lo descartaría como una... Solos como país nunca. Solo como Tiene que ser general. Sí, claro. Solo como país nunca. ¿Qué dice eso? Permíteme, cifras, homicidios dentro de cárceles. 2015, 9, 2016, 16, 2017, 17, 2018, 18, 2019, 20, 2020, 17 y en lo que va desde 2021 hasta 1 de septiembre, 14. Quiere decir que homicidios en las cárceles han habido siempre. La primera pregunta es para el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, doctor Radillo. Quiero ver cuánto conoce a los polemistas. ¿Cómo se llama el libro donde el empresario, cocinero y comunicador Sergio Daniel Puglia Silva cuenta su vida? A. Conmigo no van a poder. B. El comino es la recompensa. Es muy buena. Es buena. Y C. La pasta no engorda, pero vos sí. ¿Cuál sería? Conmigo no van a poder. Conmigo no van a poder. ¿Eso sí? Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. ¿A la venta todavía el libro? Sí, el libro se agotó toda la edición y no se hizo otra edición. Porque dije, ¿para qué seguir tirando fruta? Diga. Bueno, la siguiente pregunta es para el diputado por el Partido Colorado, el doctor Gustavo Subía, y es para ver si ha seguido el programa con atención. Doctor Subía, al menos 2 de los polemistas han salido en carnaval. Le voy a dar 4 opciones y me tiene que decir cuáles son las correctas. A. Patricia Madrid integró el cuerpo de baile de la revista Rebelión. B. Qué fuerte que suena eso. Muy bien. B. Nicolás Lucich estuvo a cargo de las glosas en la comparsa Concierto Lubolo. C. Jorge Carlos Piñeirúa integró el grupo de humoristas La Naranja Mecánica. Y D. Juan Miguel Carsolio fue cupletero de la murga Tirame la punta del nazo. ¿Qué querés que haga? Si dice esto. Entonces la mano. Sigamos que no se notó. Ay, el trapo, lindo el trapo, La verdad, cambiemos de tema. Vamos, ¿cuál? Doctor Subía. Madrid y Piñeirúa. ¡Correcto! Siguiendo el programa a diario y tengo trapo para usted también. Bueno, espero que se lo ate en la cintura para la próxima vez. Está muy bien. Sí, señor. Yo también salí en carnaval. ¿Salió en carnaval? ¿En serio, Lalo? Nos obligan a salir. Sí, en serio, muy bien. Hice un tablado solo y me bajaron. Sí. Pero lo hice. Pero cantaba. Yo pensé que había llevado el pasacalle en el Yo también salí en 18 de carnaval, julio. ¿En serio? Perdón, el doctor también salió en carnaval. No. ¿Dónde? ¿Y qué salió? Teníamos una murga en la década del 80 que se llamaba La Justa. La Justa. Ah, me suena. Sí. Claro. ¿Y? Y nada, y salí 2 años en carnaval. ¿Y cómo le fue? Bastante bien, ¿no? Bien, La Justa, ahí. Un recuerdo para los amigos. Cantamos con Pinocho Rutero. La próxima pregunta es para el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, ex murguista, el doctor en medicina, Daniel Radillo. Vamos a ver cuánto conoce a Subía. Doctor, ¿cuál de las siguientes frases fue dicha por el diputado? Y aclaro que el resto son frases del reconocido Ricardo Arjona, que hoy canta aquí. Hoy canta al final del programa, claro. Hoy canta. Atento Álvaro Delgado. Sí. A. ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? B. Recordamos que son frases del señor Subía. ¿Cuál es la frase del señor? B. Puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido. C. Me calificaban como viejo lesbiano. D. Quien puso... Se ríe, Subía, es un crack. Quien puso elefantes en mi cobertizo. ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Cuál no dijo Arjona y dijo
Subía. Arjona lesbiano no era. Así No. que... Me calificaban como un viejo lesbiano. Dice, ¿Cuál fue el contexto de esta? ¿Por el qué? problema es que con Puglia creo que participamos ahí de ciertas comunidades. En Tweet me dicen absolutamente de todo. Es realmente... Y no saben el placer que es para mí entender el insulto porque obviamente me están escuchando. Si no te insultan, no te escuchan. Entonces, uno hizo un concurso también por Tweet de cuál era el insulto que más trascendencia o más interesante entendían y fue el de viejo lesbiano. Y pocos lo entendieron. Yo me veo a ver si lo puedo decir en clave para no hablar tan claro. A ver si calla a este hombre. Entre Cartorio y el que se ríe no deja. Viejo lesbiano es aquel que a pesar de ser viejo tiene preferencia por el sexo femenino. Y por lo tanto lo consideré más que un insulto, un título a los efectos de tener en cuenta mi edad, que ya he pasado largamente los 60. Pero realmente insultos interesantes, tengo otros muy buenos y después los deleznables. Tengo otros muy buenos. No era lo mismo que ser un anciano ecologista, ¿no? Que era ser viejo verde, ¿no? Es Claro. distinta, totalmente distinta. No, este hombre tiene que volver a salir en carnaval. Me pasó de estar trabajando en un lugar donde eran de breaking news, que había que reportar rápidamente, y muchas veces lo que pasó es que mujeres mayores de edad, en sus plenas capacidades, que se habían ausentado, pero que estaban siendo reportadas como desaparecidas, en verdad eran mujeres que era la única forma que habían logrado desafar. Se ausentaron, desaparecieron, sí, pero porque se ausentaron y desaparecieron de una situación de violencia de la cual no podían zafar y la única forma de zafar era desapareciendo. Entonces, cuando a mí me dicen, encontramos a una mujer, en verdad lo primero que me pregunto es, ¿realmente esa mujer quería ser encontrada? ¿Por qué llegamos al punto en esta sociedad de no respetar una decisión adoptada por una mujer en sus plenas capacidades? Creo que el miedo nos está llevando a un infantilismo en algunas situaciones que a mí me da pavor. Tengo acá, subía y... Hay mucho de postureo, no solo de miedo, ¿no? ¿De qué? Las redes sociales lo que hacen es nos ponen a un clic de distancia de posar de solidarios, cero esfuerzo y cero responsabilidad. Y no solo nos metemos en la vida privada de la gente, sino que además impedimos que la gente tenga un día de furia o un día de derroche de libido o un día de hago con mi vida lo que se me antoje, porque no se puede hacer anónimamente eso. Eso me parece terrible y lo que pasa es que las redes permiten esto, like, retweet y las agresiones gratuitas, además, de paso, ¿no? Pero, no tiene que ver con eso. Pero me parece que no, esto porque es un problema. Sí, ¿sabés lo que pasa? Cuando estas mujeres... cuando a una persona aparece, digo hombre, o sea, mujer u hombre, que forma parte y es el protagonista de esta campaña sin desear serlo, después aquel que de alguna forma siente que colaboró en esa búsqueda de una persona que no quería ser buscada, que tomó en su plena capacidad una decisión de irse, de alejarse de una situación donde estaba, esa persona que hizo retweet se siente en el derecho de querer saber qué fue lo que pasó. Porque en el Uruguay los femicidios son tremendos. El primer semestre, 12 femicidios. Y eso para Uruguay no lo podemos bancar, aunque aparezca en otro lado, me digan, en otro lado pasa. Y sin embargo, el artículo 86 de la LUC busca derogar aquella posibilidad del femicida de salir un tercio antes de la condena. ¿Y quiénes se oponen al artículo 86 de la LUC? Los movimientos feministas. Así que anda a entender este Uruguay, anda a entender este mundo, que cuando los femicidas, la LUC, los obliga a cumplir la totalidad de la condena, vienen las feministas y sería interesante que los movimientos feministas estén acá. Ley lo arreglamos con eso. Lamentablemente los movimientos feministas no están acá para responderle. Digo, pero sería interesante también... Los he visto oponerse a la LUC con énfasis. No están acá para responderle. No están acá para responderle. 86 de la LUC es un poema como ahora no queremos que los femicidas cumplan la totalidad de la condena en un Uruguay que tiene récord en femicidio. No queremos que la cumplan. Brevemente, igual diferenciemos las responsabilidades institucionales de la imbecilidad democratizada vía redes sociales, que me parece que es otra cosa, ¿no? Es la segunda vez que le pegás a la red, está re quemado con la red, ¿no? Pero es la verdad. Pero ahora te dijeron viejo lesbiano. Por ahora no. Pero ya vas a llegar. Invitamos a que le pongan viejo lesbiano ahora. No. ¿Qué querías decir, Patricia? No.
me parece que terminamos presas de eso. Gracias. Juan Miguel, te llevas el trapo de Me llevo el trapo de Gustavo. Era para él. Y bueno, viste cómo es. No valora nada. Hay más, no te preocupes. Hay para todos. Radio, muchas gracias por venir, un placer. No, al Gracias. contrario, ¿Quieres redondear con algo? Cerrar con algo? Sí, les quiero agradecer primero que tratemos el tema con seriedad. ¿Viste? Lo peor que podemos hacer es infantilizar o pretender que la opinión pública es infantil. No asustar a la gente, sino abordar estas cosas con seriedad. El límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido en una sociedad no tiene nada que ver con que las cosas sean saludables o perjudiciales para la salud. Hay muchas conductas humanas que no son saludables y por suerte están permitidas igual. No hay que confundir felicidad humana con salud biológica, que son cosas distintas. Estados Unidos tiene un problema con el alcohol en la década del 20 y del 30 del siglo pasado, y decidió prohibir el alcohol y pasó a tener dos problemas, el alcohol y Al Capone. No repitamos esas cosas que son bastante perjudiciales para la humanidad. Gracias, un placer también.